En su caminar por 40 años por el desierto, finalmente Israel logró alcanzar la tierra de Moab, previa a llegar a la tierra prometida, para poder ingresar a ella precisamente. Y habían pasado casi 40 años. Pero había un rey en este lugar que se llamaba Balac. Este se encontraba aterrado por las grandes victorias que tuvo Israel. Lo que por esa razón no se vio atrevido a atacar a Israel. Él sabía y conocía toda la historia de Israel a través de los 40 años, cómo Dios había actuado con ellos y los había protegido. Entonces él no quiso atacar, pero dijo él, ¿qué hago ahora? ¿Lo voy a dejar pasar? Entonces, él se le ocurrió una idea. En lugar de atacarlos, mandó llamar a un líder religioso en Babilonia, que se llamaba Balaam, para que maldiga al pueblo. Felizmente contamos con bastante historia de Balaam, a través de la arqueología y la historia y también de la Biblia. Es importante conocer a Balaam, porque en el Nuevo Testamento se destaca al falso sistema religioso llamado el camino de Balaam. ¿Qué? ¿Acaso Balaam solamente tenía que ver algo con el Antiguo Testamento? No. Balaam está presente en el Nuevo Testamento también, como lo vamos a ver ahora. El camino de Balaam, como una muestra de que su sistema continúa vigente en nuestros días. Yo lo veo en todas partes. Cuando yo salgo a la ciudad, llego a una plaza, ahí está Balaam. Cuando voy por otra calle, estoy caminando, veo, aquí está otra estructura de Balaam. Cuando viajo a una ciudad y voy a la plaza para conocer esa ciudad, ahí también lo veo a Balaam. Balaam está presente en nuestros días. Veamos qué dice la arqueología. Empecemos por la arqueología. Les ruego seguirme para no perderse, por favor. En 1967, una excavación cerca del río Jordán halló una inscripción con el siguiente texto. Hallaron una inscripción, un escrito que decía, inscripción de Balaam, hijo de Beor. Inscripción de Balaam, hijo de Beor. Y decía todavía el escrito, el vidente de los dioses. El texto dice que en la noche, mientras dormía, vinieron los dioses y le dijeron, ha llegado el fuego final, la llama de castigo. Obviamente esto nosotros que sabemos, entendemos por qué. Y luego Balaam despertó al día siguiente y estuvo muy afligido y no comió por varios días. Le preguntaron por qué no comía y él contestó, siéntense y les revelaré cuán grande será la calamidad y los hechos que harán los dioses. Balaam era un vidente de gran importancia del Medio Oriente. Por eso, a sabiendas, el rey moabita Balac lo invitó, porque sabía Balac que Balaam no era un charlatán, sino que era alguien que ejecutaba las cosas. Números capítulo 22 y versículo 6. Números capítulo 22 y versículo 6. Fíjese lo que le dice Balac a Balaam cuando lo encuentra. Le dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más grande que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Versículo 8. Él les dijo, reposad aquí esta noche, yo os daré respuesta, según el Eterno me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, esperando
¿qué respuesta habrían de tener? Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldíceme, quizás podré pelear contra él y echarlo. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. En principio Dios le dijo, no vas. Pero más tarde ocurrió lo contrario. Versículo 22. La ira de Dios se encendió porque él estaba yendo. Y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 de sus criados. Del asno que Dios usó, con la voz de un ángel, lo dejó burlado a este pontífice máximo. Conocemos la historia de eso nosotros. Números capítulo 24 y versículos 1 al 2. Números 24, versículos 1 al 2. Cuando vio Balaam que parecía bien al Eterno que bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él y dijo a Balaam, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Balaam sabía que Dios estaba protegiendo a su pueblo, pero por otro lado tenía un negocio con Balac. Entonces él tenía que idearse algo para perjudicar a Israel. Se trata entonces del mismo mensaje de calamidad de los enemigos de Israel que aparece en la inscripción que ya les mencioné hace un momento. Es un increíble descubrimiento que confirma la existencia de Balaam, como también la del mensaje bíblico. Es insólito lo que la historia nos cuenta sobre Balaam, porque él era de Petor, palabra que significa templo de intérprete de oráculos. Este se encontraba en Mesopotamia, en el centro mismo de Babilonia. El nombre de Balaam en el hebreo significa conquistador del pueblo, mientras que en el griego su sinónimo es Nicolás, palabra que viene de los Nicolaitas, que son mencionados en Apocalipsis 2, a los cuales sabemos que Dios aborrece. Mientras que la palabra Balac en el hebreo significa vacío, devastador, y ese es el papel que cumplió. Era un hombre vacío, tímido, que pedía a uno para que bendiga al pueblo de Dios. En realidad estamos hablando del mismo sistema babilónico, no solo del antiguo, sino también del actual. Por eso es importante entender por qué Pedro, el apóstol Pedro, los menciona como los seguidores del camino de Balaam, en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 15. ¿Por qué dice eso Pedro? ¿Acaso Balaam no había desaparecido siglos antes? También el historiador Flavio Josefo, historiador judío, relata que Balaam vivía junto al río Éufrates y que era el profeta más grande de entonces. Era considerado como el pontífice máximo del mundo pagano. Si ustedes extrapolan su mente, ya saben, pueden relacionar con otro personaje que tenemos actualmente. Con estos antecedentes, veamos el relato de Números respecto a Balaam. ¿Qué nos dice el libro? En primer lugar, nos parece muy extraño que Balaam consulte al Eterno y no a los dioses paganos, porque Balaam no era un hombre de Dios, ni seguía los mandamientos, y por tanto, ¿cómo podía tener acceso al verdadero Dios? Esto ha confundido a muchos estudiosos de la Biblia,
Porque ¿cómo puede ser que este hombre, este pontífice máximo que vivía ahí en Babilonia, tenga contacto con Dios y pueda hablar con Dios cada vez? Ha confundido mucho. Cuando uno no entiende la profecía y no ha verificado muchas cosas, puede quedar confundido. Yo lo voy a aclarar ahora. Nosotros sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma, por supuesto. Por tanto, previamente veamos algunos casos parecidos al de Balaam. O sea, personajes que sin ser del pueblo de Dios, sin ser siervos de Dios, tuvieron contacto con Dios. ¿Cuál es el principal? Satanás. ¿Acaso Satanás no se presentó delante de los ángeles y acusó a Job? ¿Acaso Satanás era un siervo de Dios? No. Pero Satanás estuvo presente. ¿Se fijan? Ahí tenemos un caso. Hubo otros paganos que recibieron mensajes parecidos. Por ejemplo, el rey Abimelech recibió un mensaje de Dios en relación a Abraham. Abimelech no era un siervo de Dios, pero recibió un mensaje. Eso está en Génesis capítulo 20 y versículo 3. También el faraón de Egipto recibió un mensaje de Dios y reconoció al verdadero Dios, como está en Génesis 41 y versículo 16. Los mismos hechiceros del faraón, que está en el libro de Éxodo, dijeron, dedo de Dios es este. ¿Cómo sabían ellos que era dedo de Dios? ¿Acaso tenían contacto con Dios? Lo mismo se aplica a Satanás, porque Dios permitió que Satanás pruebe a Job de manera tan extrema, hiriéndolo con una sarna maligna. Por eso Dios menciona en Malaquías un hecho importante sobre las demás naciones. Aquí está, Malaquías capítulo 1 y versículo 11. Malaquías 1 y versículo 11. Dice, Malaquías 1, versículo 11. Fíjense lo que dice Dios. Porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. A veces Dios permite que hasta un demonio lleve a cabo un hecho con tal de cumplir el propósito de Dios. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Dios permite que hasta un demonio lleve a cabo un hecho con tal de cumplir el propósito de Dios. Aquí tenemos el ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 21. Increíble esto, pero es así. Es cierto. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 21. Dice, y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu inmundo que se puso delante del Eterno y le dijo, yo lo conduciré. Y el Eterno dijo, ¿de qué manera? Y él llevó a cabo su propósito. Vemos que en el caso de acá, por ejemplo, había una razón más que poderosa para que se cumpla eso. Pero en otros casos también existió lo mismo. De modo que no nos debe sorprender, en este caso, que Balaam esté consultando a Dios. No nos debe sorprender. Así que no es raro que un adivino pagano como Balaam conociera al verdadero Dios. Pero no para obedecerle, sino para obtener un favor o un reconocimiento, sobre todo económico de parte de Balac. Por eso Balaam, como un alto dirigente de los misterios babilónicos, a través de Satanás, podía tener acceso a Dios para enseñarnos algo que tal vez todavía no hemos entendido. Por supuesto que Dios aún no ha removido al Dios de este mundo, porque Él sigue ejerciendo su autoridad. Claro.
Pero Dios los utiliza como meros instrumentos humanos. Esa es la razón por la que Balaam iba a cumplir un propósito. Dios iba a probar a su pueblo a través de Balaam, estableciendo una doctrina que está vigente hasta el día de hoy, como dije en un momento. Los utiliza a estos señores como meros instrumentos humanos. Nabucodonosor tampoco no es un caso extraño, ¿verdad? Otro ejemplo es el falso profeta, que como heredero del puesto de Balaam, que Dios también le permitirá operar en forma sobrenatural, engañará incluso a sus llamados. A nosotros, a algunos de nosotros, nos va a engañar este personaje, como Jesús mismo lo mencionó. Mirad, os lo he predicho, que los puede engañar a ustedes mismos, porque este Señor va a hacer milagros, va a hacer muchos milagros. Entonces va a decir, ¿pero cómo? A mí me enseñaron otra cosa y ahora estoy viendo otra cosa. Yo me voy detrás de este, cuidado, cuidado. En relación a este personaje, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Qué dice de este personaje? Dice, este personaje será el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a engañar a mucha gente, inclusive a los llamados, inclusive a nosotros, algunos de nosotros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Si alguno está débil en la fe, puede tropezar, ¿verdad? Y va a llegar, si estamos vivos en ese momento, podría ocurrir eso. Por esa razón la Biblia llama a Balaam un hombre perverso y líder del camino falso, al intentar usar lo pagano y lo de Dios al mismo tiempo. De ahí que el apóstol Pedro escribe lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Dice, ¿por qué Pedro escribió esto? ¿Acaso no estamos hablando del Nuevo Testamento? Por supuesto. Pero ¿por qué escribe esto? Fíjense lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam ya murió hace siglos. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de este profeta. Veamos qué hizo Israel a instancia de Balaam. ¿Qué hizo? Números capítulo 31 y versículo 7. Números 31 y versículo 7. Dice, entonces los israelitas, ¿no?, pelearon contra Madián, lógicamente, se armaron y pelearon contra Madián, como el Eterno mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Versículo 9, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Versículo 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Vamos a ver cómo se realizó esto. Estos hechos también nos muestran que la falsa iglesia reconoce al verdadero Dios y hasta Cristo, pero sigue mandamientos de hombres y tradiciones paganas. Por eso cuando yo voy a una plaza, yo voy a un Balaam aquí,
Voy a otro lugar, veo otro Balaam, que ahora son llamados nicolaístas en Apocalipsis 2. Por eso sabemos que el futuro falso profeta saldrá de este mismo sistema del que estoy nombrando y engañará a muchos. Hablará de Cristo, pero usando el poder satánico, no la verdad. Si se dan cuenta, el sistema de Balaam continúa vigente ahora. Se trata de un tipo de falso profeta que vendrá en los tiempos del fin. Por supuesto que Dios le advierte a Balaam que no tenga nada que ver contra Israel. Sin embargo, el profeta, con ánimo de lucro, insistió en su oficio. Dios utilizó la perversión de Balaam en contra de sí mismo, lo utilizó. Dios permite que solo vaya a hacer el ridículo alabando a Israel delante de sus enemigos, porque Dios no le permitió ni bendecir ni maldecir, hasta que permite profetizar acerca del futuro Mesías. Hasta le permite eso a Balaam. ¿Dónde está eso? Números 24, versículo 17. Números 24, versículo 17 dice: lo veré, está hablando Balaam aquí, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Tal como ocurrirá en los tiempos del fin, todos los enemigos del pueblo de Dios quedarán humillados totalmente. Balaam en realidad usó un viejo truco de Satanás. Satanás se las sabe todas, porque al no poder maldecirlos o vencerlos con la ayuda de Dios, entonces la forma de vencerlos es haciendo que Dios se aparte de ellos al quebrantar sus mandamientos. O sea, Balaam tenía la función de hacerlos pecar para que Dios se aparte de ellos. Listo, logró su propósito. Entonces Dios ya no podría a ellos ayudarlos, como hasta ese momento. Vamos a continuar el relato con el historiador Flavio Josefo, porque la Biblia utiliza muy pocos versículos para describir lo que había pasado, pero Flavio Josefo es bien detallista, bien detallado de todo lo que pasó en ese entonces. Esto es un paralelo de Números 25. Números 25 tiene muy pocas palabras, en cambio aquí Flavio Josefo lo desarrolla con mayor énfasis. Se trata de una lección muy importante para la Iglesia de Dios y muy especialmente para los jóvenes solteros de la Iglesia, muy especialmente. Dice Josefo: el pueblo judío había guardado escrito el discurso de Balaam que indujo a pecar a Israel. Entonces Balaam le dijo a Balac: me siento obligado, aún sin la ayuda de Dios, a daros satisfacción. Claro, quería obtener dinero de él. Es verdad que no puede caer sobre los hebreos destrucción completa, ni por guerras, ni plagas, ni por escasez de frutos de la tierra, ni puede llegar a ser su ruina total, ni ningún otro accidente inesperado, porque Dios se ocupa de preservarlos de las desgracias y no permitirá que les caiga ninguna calamidad que los haga perecer. Eso relata Flavio Josefo de lo que dijo Balaam. Y Flavio Josefo continúa: pero pequeñas desgracias, y por poco tiempo, y por las que parezca que han caído, pueden acaecerles. Solo que después de ellas florecerán de nuevo, para terror de los que han aportado desdichas. De modo que si os proponéis obtener alguna victoria sobre ellos por un corto espacio de tiempo, lo conseguiréis siguiendo mis indicaciones, dice Balaam. Esta es la trama que extendió Balaam. Elegid las más hermosas de vuestras hijas, las que sean más eminentes por su belleza y apropiadas para doblegar y conquistar la modestia de los que las miran. Preparadlas bien vestidas y adornadas, lo mejor que podáis, y enviadlas a las proximidades del campamento israelita.
encargándoles que cuando los jóvenes hebreos requieran de su compañía, se las concedan. O sea, jóvenes hermosas, bien perfumadas y bien vestidas, fueron lanzadas cerca del campamento israelita. Esa fue la estrategia que usó Balaam. Cuando vean que están enamorados de ellas, dice Balaam, que se despidan para irse. Y si les piden que se queden, que no les den consentimiento hasta que no los hayan persuadido de que abandonen la obediencia a sus leyes y al culto a Dios que las estableció. Y que más bien adoren a los dioses de los madianitas y de los moabitas. De este modo Dios se enojará con ellos, y después de darles este consejo, Balaam se fue. Dijo, muy bien, ya he hecho todo, págame lo que me debes y hagan ustedes el resto de su trabajo. Entonces los madianitas enviaron a sus hijas, como Balaam les había ordenado. Y los jóvenes hebreos se sintieron atraídos por su belleza, y fueron a hablar con ellas, rogándoles que no les escatimaran el gozo de su hermosura, ni les negaran la conversación. Las hijas de los madianitas recibieron sus palabras de buen agrado, y consintieron al pedido, quedándose con ellos. Pero cuando lograron enamorarlos, y la inclinación de los jóvenes hacia ellas se había hecho madura, comenzaron a hablar de retirarse. Muy bien, jóvenes, ahora nos vamos. ¿Y qué dijeron los jóvenes? No, por favor, no se vayan. Entonces los hombres se sintieron grandemente desconsolados e instaron a las mujeres a que no se fueran y les rogaron que se quedaran y fueran sus esposas, prometiéndoles que serían dueñas de todo lo que poseían. Ellos notaron que las mujeres los habían hecho sus esclavos, conquistándolos con su conversación. Entonces ellas comenzaron a hablar diciendo, no nos negaremos a vuestros ruegos. Y si pudiéramos recibir las seguridades de vuestra buena voluntad, que consideremos suficientes, tendríamos mucho gusto en vivir con vosotros en calidad de esposas. Pero tememos que con el tiempo os canséis de vuestra compañía, o nos maltratéis y nos enviéis ignominiosamente de vuelta a las casas de nuestros padres. Los jóvenes afirmaron que les darían todas las seguridades que quisieran, y no les discutieron nada de lo que dijeron, porque era muy grande la pasión que ellos sentían por esas jóvenes. Ellas respondieron, si esta es vuestra decisión, como ustedes usan costumbres en forma de vida que son completamente diferentes a las de todos los hombres, tanto que sus alimentos son propios solamente de ustedes y sus bebidas no son comunes con los demás, ha de ser absolutamente necesario, si desean que seamos sus esposas, que también ustedes adoren a nuestros dioses y coman nuestra comida. No puede haber ninguna otra prueba del cariño que afirman sentir y prometer para el futuro de que adoren a sus mismos dioses. ¿Puede alguien quejarse razonablemente de haber llegado a este país para que adoren a sus dioses? Sobre todo siendo vuestros dioses comunes a todos los hombres y el suyo, uno que no pertenece a nadie más que a vosotros. Inducidos por el cariño que sentían de aquellas mujeres, los jóvenes juzgaron que habían hablado muy bien y se rindieron a sus indicaciones, transgrediendo las leyes de Dios y adorando a muchos dioses, y ofrecieron sacrificios de acuerdo con las leyes de la tierra. Saborearon encantados sus extraños alimentos e hicieron todo lo que las mujeres les mandaran, contradiciendo las leyes de Dios. La transgresión se extendió a todo el ejército de jóvenes, los que cayeron en la sedición mucho peor que la anterior, y en peligro de abolir todas sus instrucciones, y después de hallar el gusto en aquellas extrañas costumbres, cayeron en una insaciable inclinación hacia ellas, y aunque algunos de los hombres principales eran ilustres por las virtudes de sus padres, se corrompieron todos junto con los restantes. Eso es lo que pasó.
Eso naturalmente está en Números 25, muy resumido. Aquí yo les he dado los detalles. Según Flavio Josefo también, un joven llamado Zimri se opuso a Moisés y le dijo: no me obligarás a que sea tu partidario en tus órdenes tiránicas, porque hasta ahora no has hecho otra cosa más que imponernos la esclavitud y lograr dominio con el pretexto de las leyes de Dios, mientras nos privabas de la dulzura de la vida, que consiste en actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad, derecho de los hombres libres y de los que no tienen amo que les mande. Serías más duro con los hebreos que con los egipcios al pretender castigar de acuerdo con tus leyes. O sea, Zimri lo dejó bien mal parado ahí a Moisés. Ahora vayamos a la Biblia. Números capítulo 25 y versículos 6 al 9. Números 25 y versículos 6 al 9. Dice: y aquí un varón de los hijos de Israel, está hablando de Zimri, vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Solo habían pocos fieles que se habían quedado ahí, pero todos los jóvenes ya, viva la fiesta, viva las mujeres. Versículo 7, y vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Cuántos murieron? Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. No fueron pocos los jóvenes que murieron por haber aceptado las costumbres de los madianitas. Ese fue el éxito de Balaam. De esa manera Balaam triunfó porque dijo: ahí está, esto es lo que he hecho. Versículo 14. Y el nombre de aquel varón que fue muerto por la madianita era Zimri. Como ven ustedes, hasta la Biblia lo confirma. Hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Debido a la indignación justa que mostró el sacerdote Finees, Dios hizo un pacto perpetuo con él para mantener el sacerdocio en la descendencia de su familia. Una vez más, cuando los madianitas fueron derrotados completamente y muertos, también Balaam lo pagó muy caro, porque fue muerto a filo de espada, como nos dice Números en el capítulo 31 y versículo 8. Así terminó esta triste historia del engaño, de la doctrina de Balaam. Todas las mujeres que participaron en el engaño a Israel también perecieron. A toditas las mataron. Pero siendo Dios justo y misericordioso, las muchachas que no participaron y las de menor edad fueron salvadas de la muerte. ¿Saben cuántas fueron ellas? 32,000. Como dice Números 31 y versículos 15. Vemos que el botín fue inmenso. Levítico 18, versículo 25. De esa manera, ¿qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con la tierra? La tierra quedó contaminada. Levítico 18, versículo 25. Dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Por supuesto que Israel no podía heredar esos bienes contaminados por los impíos. Requerían de una limpieza total, porque había mucho botín. Entonces Dios les ordenó lo siguiente. Números capítulo 31 y versículos 22 al 23. Aquí Dios les da una solución al respecto.
Dice, Números 31, versículos 22 al 23. Ciertamente, dice Dios, el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar. A ver, ¿estamos entendiendo lo que estoy diciendo? La tierra estaba contaminada. No se podía utilizar los elementos del botín contaminados. Entonces dicen, no sabemos qué hacer con esto. Y Dios les dice esto, lo que acabo de leer. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por el fuego lo haréis pasar y será limpio. De modo que la contaminación se limpia por fuego. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Claro. Había que lavar todo eso. Es decir, para ser un pueblo limpio, se requiere bienes aceptables del agrado de Dios. Eso es lo que dio la lección. Esto nos recuerda la forma en que la tierra también tendrá que ser purificada de las obras mundanas. Aquí hay mucha impureza en la tierra, demasiada impureza en la tierra. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar ahora? Él va a purificar la tierra de las obras mundanas a través del fuego durante la etapa final del plan de Dios. Todo se va a purificar por el fuego. Es decir, que en los tiempos del fin, el falso profeta del futuro también lo pagará muy caro con la complicidad de Satanás para ser arrojado en el lago de fuego al retorno de Jesucristo, como nos dice Apocalipsis 19 y versículo 20. He aquí, en palabras del apóstol Pedro, lo que va a ocurrir para que la tierra sea purificada antes de que Cristo venga. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. De esa manera la tierra volverá a ser purificada. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Para que un elemento se funde, ¿cuánto fuego tiene que haber? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ven ustedes? El mundo y la iglesia, en los cuales mora la justicia. Esto nos recuerda que una vez purificada toda la tierra por el fuego, entonces vendrán los cielos nuevos y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. Dice, después que la tierra haya sido purificada, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en relación a la tercera era de la iglesia, es decir, de Pérgamo, Jesucristo le dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16, lo siguiente. Apocalipsis 2, versículos 14 al 16, lo siguiente. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam. En el Nuevo Testamento está hablando. Que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Yo no quiero salirme de los términos de este mensaje, pero si quieren se los puedo explicar. La parte de cometer fornicación lo tengo bien claro yo. Bien claro.
Y también tienes a los que se tienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sabemos que el mensaje de Cristo a cualquiera de las 7 eras de la iglesia compete a todas las eras en su conjunto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la era de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 6. Que dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, que ya sabemos que son los balamitas del siglo XXI, las cuales, dice Dios, yo también aborrezco. En conclusión, y para terminar este mensaje, finalizamos este mensaje mencionando que lo que hemos repasado es una lección muy importante para la Iglesia de Dios, porque nos involucra a todos, y principalmente a los jóvenes solteros de la Iglesia. Como hijos de Dios, esperamos que nuestro Padre venga a ser tabernáculo eterno con su pueblo, y también con todas las naciones que hayan sido salvas después del juicio ante el trono blanco. Por tanto, si permanecemos fieles hasta el fin de nuestras vidas, jamás seremos partícipes de la doctrina engañosa de Balaam ni la de los nicolaítas. Y con eso terminamos este mensaje.